Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectro, culo y chismecito de Farun Dula. Copyright alegro a tenerlos a conmigo hoy. Espero que es tu copyright en el listos y preparadusimos, porque lo que les traigo hoy es bomba. Suasu como lo oyen, una noticia que de verdad, no se la esperaban venir. Hoy vamos a hablar de dos nombres que han hecho temblar la industria del entretenimiento, dos personas que nos han robado el corazón superíndice 3N, dos celebridades que simplemente no pueden estar juntas, ¿o su? Exactamente, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Andere Parra Foel y Kerem Bürsin. Preparen sus cafecitos, sus palomitas, porque esta historia tiene de todo: amor, desamor, rumores, exclusivas y muchísima especulación superíndice 3N. Antes de que me lance de lleno a contarles todo, do copyright me recordarles que se suscriban al canal. Hagan clic en ese botoncito rojo, activen la campanita, porque asu no se perderán en ninguna de nuestras exclusivas, chismes jugosos y noticias de última hora. Además su suscripción superíndice 3N nos ayuda un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles el mejor contenido de Farun Dula, asu que ya lo saben. Ahora sin mur ese preámbulos, vamos al grano. Como ya les anticipo copyright, hoy tenemos una noticia bomba sobre Andere Parra Foel y Kerem Bürsin que, según mis fuentes cercanas y confiables, estuvo a punto de explotar el 10 de mayo de 2025. Estamos hablando del futuro cercano, un futuro donde podrá haber un antes y un después copyright en la relación superíndice 3N de estos dos titanes de la actuación superíndice 3N. Pero copyright es exactamente lo que va a pasar el 10 de mayo de 2025. ¿Por qué copyright es tan importante esta fecha? Bueno, es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Como saben, Ande y Kerem fueron la pareja del momento durante y después copyright de la serie, Senu con diéresis al cap, Love is in the air para nosotros los latinos. Su química en pantalla era innegable, y pronto la ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad. Tuvimos una relación superíndice 3N pública llena de momentos hermosos, viajes, fotos adorables y por supuesto el apoyo incondicional de sus fans. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró superíndice 3 para siempre. De repente los rumores de una posible ruptura empezaron a circular, y poco después copyright la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3. Ande y Kerem han decidido tomar caminos separados. La noticia obviamente devastó superíndice 3 a sus seguidores, quienes tenían la esperanza de que su amor durara para siempre. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Ande ha estado involucrada en proyectos cinematográficos importantes y ha seguido brillando como embajadora de marcas de renombre. Kerem, por su parte, ha explorado nuevos territorios en la actuación superíndice 3N y ha demostrado su talento en producciones internacionales. Pero la llama de la esperanza nunca se apagó superíndice 3. Los fans de Ande y Kerem, autodenominados Anker, nunca dejaron de creer en una posible reconciliación superíndice 3N. Siempre han estado atentos a cualquier cualquier interacción superíndice 3N en redes sociales, cualquier comentario que pudiera indicar que el amor seguía vivo entre ellos. Y ahora, parece que sus plegarias podrán ser escuchadas. La noticia que tengo para ustedes es que, según mis fuentes, Ande y Kerem estarán planeando. Atención. Anunciar su reconciliación superíndice 3N públicamente el 10 de mayo de 2025. Su copyright es una locura, pero al parecer, después copyright de un tiempo de reflexión superíndice 3N y de trabajar en sí mismos, ambos se habrán dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Ahora su copyright lo que pensando, CU superíndice 3 ¿mo es esto posible? ¿De du superíndice 3 de sacas esta información superíndice 3N? Bueno, aquí viene la parte interesante. Mis fuentes me dicen que Ande y Kerem han estado en contacto de manera discreta durante los últimos meses. Han tenido conversaciones profundas sobre su relación superíndice 3N, sobre lo que salió superíndice 3 mal la primera vez y sobre CU superíndice 3 mo podrán hacer las cosas diferentes en esta segunda oportunidad. Al parecer, ambos han madurado mucho y han aprendido de sus errores. Han entendido que el amor requiere compromiso, comunicación superíndice 3N y, sobre todo, respeto mutuo. Y ahora, estuvieron listos para darle una nueva oportunidad a su relación superíndice 3N,
pero esta vez, con una base mucho su superíndice 3 lida. Pero eso no es todo. Mis fuentes también Copyright N me revelan que Ande y Kerem estarán planeando hacer este anuncio de una manera muy especial. Al parecer, estarán preparando una sesión superíndice 3N de fotos exclusiva y una entrevista conjunta donde hablaru N abiertamente sobre su reconciliación superíndice 3N y sobre sus planes para el futuro. Imagúnense la portada de todas las revistas del Corazu superíndice 3N, Ande y Kerem juntos de nuevo, radiantes de felicidad y listos para conquistar el mundo. Será un verdadero bombazo mediático que sin duda generará millones de reacciones en todo el mundo. Ahora bien, su copyright que algunos de ustedes podrán ser copyrighticos. Despu copyright ese de todo, en el mundo del espectáculo nada es escrito en piedra y las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Pero confíen en mí, mis fuentes son muy confiables y estoy casi segura de que esta noticia es real. Además, si lo piensan bien, tiene mucho sentido. Ande y Kerem siempre han tenido una conexión superíndice 3N muy especial, una química que traspasa la pantalla. Y aunque su relación superíndice 3N haya terminado en el pasado, es evidente que el amor entre ellos nunca se ha extinguido por completo. Y no olvidemos el impacto que tendrá esta reconciliación superíndice 3N en sus carreras. Ande y Kerem son dos de las estrellas importantes de Turquía y su unión superíndice 3N podrá abrirles las puertas a proyectos aún ambiciosos. Imagúnense una nueva serie o película protagonizada por ambos, será aún con diéresis copyright sito asegurado. Pero ayud del impacto mediático y profesional, lo importante es que Ande y Kerem sean felices. Si ambos han decidido darse una segunda oportunidad, es porque realmente creen en su amor y dispuestos a luchar por con diéresis copyright L. Y eso es lo que realmente importa al final del dúa. Por supuesto, hay que ser cautelosos y esperar a que la noticia se confirme oficialmente. Pero mientras tanto podemos más menos con el regreso de Anker y celebrar el amor que, a pesar de los obstáculos, siempre encuentra la manera de florecer. Asu que ya lo saben, marquen el 10 de mayo de 2025 en sus calendarios, porque ese dúa podremos ser testigos de uno de los momentos emocionantes del mundo del espectáculo. Tu copyright N atentos a nuestras redes sociales, porque les estaremos informando de cualquier novedad que surja sobre este tema. Y hablando de redes sociales, quiero aprovechar para recordarles que nos sigan en todas nuestras plataformas. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, donde compartimos contenido exclusivo, noticias de última hora y mucho no se lo pierdan. Ahora para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, tenemos una noticia bomba sobre Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin que podrá explotar el 10 de mayo de 2025. Según mis fuentes, ambos estarán planeando anunciar su reconciliación superíndice 3N públicamente y darle una nueva oportunidad a su amor. Es una noticia que ha generado mucha expectativa entre sus fans y que podrá tener un gran impacto en el mundo del espectáculo. Pero como siempre hay que ser cautelosos y esperar a que la noticia se confirme oficialmente. Y bien, mi gente hermosa, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como yo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por estar siempre apoyando nuestro canal y compartiendo nuestra pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece esta noticia? ¿Creen que Ande y Kerem realmente se reconciliaron? ¿Les gustará verlos juntos de nuevo en pantalla? Du copyright genme sus comentarios abajo, los estaré copyright leyendo todos. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez a que le den like a este vídeo, lo compartan con todos sus amigos y se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido de Farundula. Muchísimas gracias por todo su cariño más menos Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. ** ampliando la noticia, el laberinto de rumores y esperanzas Anker ***. Pero esperen. Que no se vayan todavía. Porque esto no termina aquí. Vamos a desmenuzar esta bomba Anker con más detalle. Quiero profundizar en lo que mis fuentes me han contado, en las pistas que hemos visto y en el impacto que este posible reencuentro tendría en el mundo del espectáculo turco y más allá.
Asterisco asterisco las señales secretas, un análisis de las redes sociales asterisco asterisco. Ustedes saben que en el mundo de la farándula, las redes sociales son como un libro abierto, o al menos como un libro con mensajes en clave. Los fans de Anker son expertos en descifrar cada me gusta, cada comentario, cada publicación que podría indicar una conexión entre Ande y Kerem. Durante los últimos meses, ha habido varias publicaciones en Instagram que han levantado sospechas. Por ejemplo, Ande publicó una foto en un lugar que casualmente Kerem había visitado poco antes. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Además, ambos han seguido dándole like a publicaciones de amigos en común, algo que no hacían tan frecuentemente después de su ruptura. Pero lo más interesante son los comentarios indirectos. Ande ha publicado frases sobre segundas oportunidades y sobre la importancia de seguir el corazón, mientras que Kerem ha compartido reflexiones sobre el crecimiento personal y el valor del perdón. ¿Acaso se están enviando mensajes secretos a través de las redes sociales? Todo apunta a que sí. Asterisco asterisco las fuentes hablan, ¿qué dicen los allegados a Anker? Asterisco asterisco. Por supuesto, no solo nos basamos en las redes sociales. Mis fuentes, que son como mis detectives personales en el mundo del espectáculo, han estado investigando a fondo y han recopilado información muy valiosa. Una de mis fuentes, que es cercana a la familia de Ande, me contó que la actriz siempre ha guardado un cariño especial por Kerem. A pesar de la ruptura, nunca dejó de hablar bien de él y siempre lo consideró una persona importante en su vida. Otra fuente que trabaja en la agencia de representación de Kerem, me dijo que el actor ha estado muy reflexivo últimamente y que ha estado buscando maneras de reconectar con personas importantes de su pasado. Y adivinen quién está en esa lista. Exactamente Ande Erçel. Asterisco asterisco, ¿que salió mal la primera vez? Un análisis de su ruptura asterisco asterisco. Para entender por qué esta reconciliación es tan significativa, es importante recordar qué fue lo que causó su ruptura en primer lugar. Los rumores apuntaban a que la presión mediática y las agendas de trabajo tan apretadas habían desgastado la relación. Además, algunos decían que había diferencias en sus prioridades y en sus planes para el futuro. Pero según mis fuentes, el principal problema fue la falta de comunicación. Ande y Kerem no supieron manejar bien los conflictos y dejaron que las pequeñas diferencias se convirtieran en grandes problemas. Además, ambos eran muy jóvenes y estaban aprendiendo a lidiar con la fama y el éxito, lo que añadió más presión a la relación. Asterisco asterisco madurez y crecimiento personal, la clave de la reconciliación asterisco asterisco. Lo bueno es que desde su ruptura, Ande y Kerem han madurado mucho y han aprendido de sus errores. Ambos han reconocido que necesitan mejorar su comunicación y que deben priorizar su relación por encima de todo lo demás. Además, han estado trabajando en sí mismos y han aprendido a manejar el estrés y la presión mediática. Ande ha estado practicando yoga y meditación, mientras que Kerem ha estado viajando y explorando nuevas culturas. Estas experiencias les han ayudado a crecer como personas y a tener una perspectiva más clara de lo que quieren en la vida. Asterisco asterisco el impacto en sus carreras, un nuevo impulso profesional, asterisco asterisco. Como mencioné antes, una reconciliación entre Ande y Kerem tendría un gran impacto en sus carreras. Ambos son actores muy talentosos y su unión podría abrirles las puertas a proyectos aún más ambiciosos. Imaginemos una nueva serie de televisión protagonizada por ambos, donde interpreten a una pareja que supera obstáculos y lucha por su amor. Sería un éxito rotundo. O una película romántica que los consagre como la pareja favorita del público. Las posibilidades son infinitas. Además, su reconciliación podría atraer a nuevas marcas y patrocinadores, lo que les permitiría expandir su influencia y llegar a un público aún mayor. Ande y Kerem juntos son una máquina de hacer dinero. Asterisco asterisco el poder del amor, un mensaje de esperanza para sus fans asterisco asterisco. Pero más allá del impacto mediático y profesional, lo más importante es el mensaje de esperanza que esta reconciliación enviaría a sus fans. Demostraría que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que las segundas oportunidades existen. Los fans de Anker han sido muy leales y han mantenido viva la esperanza de su reconciliación. Si Ande y Kerem deciden darse una nueva oportunidad, sería un regalo para todos ellos y una prueba de que los sueños pueden hacerse realidad. Asterisco asterisco, ¿qué pasará después del 10 de mayo de 2025? El futuro de Anker asterisco asterisco.
Por supuesto, una reconciliación no garantiza que Ande y Kerem vivirán felices para siempre. Como cualquier pareja, tendrán que enfrentar desafíos y superar obstáculos. Pero si ambos están comprometidos a hacer que funcione, tienen una gran oportunidad de construir una relación sólida y duradera. Tendrán que aprender a comunicarse abiertamente, a respetar las necesidades del otro y a priorizar su relación por encima de todo lo demás. También tendrán que lidiar con la presión mediática y proteger su privacidad. Pero si logran superar estos desafíos, Ande y Kerem podrían convertirse en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Serían un ejemplo de amor, compromiso y perseverancia. *** La exclusiva total, detalles de la sesión de fotos y la entrevista conjunta ***. Y ahora, la guinda del pastel. Mis fuentes me han revelado detalles exclusivos sobre la sesión de fotos y la entrevista conjunta que Ande y Kerem estarían planeando para anunciar su reconciliación. Al parecer, la sesión de fotos se llevaría a cabo en un lugar exótico, como las playas de Maldivas o las montañas de Suiza. Las fotos serían muy románticas y mostrarían a Ande y Kerem más enamorados que nunca. En cuanto a la entrevista, se dice que sería muy honesta y sincera. Ande y Kerem hablarían abiertamente sobre su ruptura, sobre lo que aprendieron y sobre sus planes para el futuro. También responderían a las preguntas de sus fans y aclararían todos los rumores que han circulado sobre su relación. Imaginen la expectación que generaría esta entrevista. Sería un evento mediático de proporciones épicas y todos estarían pendientes de lo que Ande y Kerem tienen que decir. ***. Conclusión. ¿Es realmente el regreso de Anker? ***. Después de todo lo que hemos hablado, la PR. Pregunta sigue siendo la misma, ¿es realmente el regreso de Anker? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto Ande y Kerem. Pero basándome en mis fuentes y en las pistas que hemos visto, estoy casi segura de que esta noticia es real. Creo que Ande y Kerem se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y que están dispuestos a luchar por su amor. Por supuesto, hay que ser cautelosos y esperar a que la noticia se confirme oficialmente. Pero mientras tanto podemos soñar con el regreso de Anker y celebrar el amor que, a pesar de los obstáculos, siempre encuentra la manera de florecer. Así que, mi gente, mantengan los ojos bien abiertos y los oídos atentos. El 10 de mayo de 2025 podría ser un día histórico para el mundo del espectáculo. Estén preparados para presenciar el regreso de Anker. Y hablando de estar preparados, no olviden suscribirse a mi canal. Porque aquí tendrán toda la información de primera mano y los chismes más jugosos del mundo de la farándula. No se lo pierdan. Y recuerden, compartan este vídeo con todos sus amigos. Porque esta noticia es demasiado buena para guardársela solo para ustedes. Que todo el mundo se entere del posible regreso de Anker. Muchísimas gracias por todo su cariño. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que viva el amor.